Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a un grupo de tertulianos habituales con los cuales vamos a tratar un asunto que está en candelero, o en el candelabro que diría la Sofía Mazagatos. ¿De qué se trata? Pues es muy sencillo. Buena parte de los varones del PSOE y también diríamos de la gente que está dentro del grupo político PSOE está teniendo alguna percepción de que debería entrarse o llevarse la situación a modo de elecciones por varias razones. En primer lugar, porque se ve que el PSOE, o se dan cuenta esta parte del PSOE, que yo creo que no es mayoritaria principalmente, se dan cuenta de que el PSOE va teniendo cada vez menos apoyos a medida que avanza el tiempo y se van haciendo las prospecciones para ver las votaciones que habría. En segundo lugar, pues también porque piensan que se ha cubierto una etapa y debería pensarse en actualizar diríamos la visión que se tiene del PSOE a nivel nacional para evitar esta caída de la que estaba hablando. Sin embargo, yo creo que, bajo mi punto de vista, voy a dar una opinión antes de que me la deis vosotros. Sin embargo, yo creo que el PSOE, en este caso Pedro Sánchez, está haciendo una labor que a mí me parece magnífica, teniendo en cuenta las circunstancias que han obrado. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, Tomás Gómez, que fue alcalde de Parla, que ya conocéis, pues hizo un artículo en La Razón donde decía que las elecciones iban a llegar en 2025. Estamos hablando de hace un año aproximadamente, por estas fechas. Hace ese artículo donde dice que a pesar de que este hombre pues es como el corcho que no se hunde en el agua, sino que sale adelante por sus propios medios y que es una especie de mago, no puede llegar más adelante porque le acosa la situación cercana a él. Estamos hablando de temas que están aún muy candentes, como por ejemplo pues el juicio al fiscal general, el juicio que puede salir para su mujer, que está ahora mismo acusada de algunos delitos, de su hermano, también de la situación que se da de Cerdán ahora, que no se daba el año pasado, pero por lo que él hablaba, había tenido el arrojo para poder salir adelante en las elecciones del 23, pero él no debe presentar unos presupuestos el año pasado, porque los actuales siguen siendo los del año 23, le ponen en una situación similar a la que estamos ahora. Ha pasado ese año, no ha cambiado nada, todavía se sigue acercando a los personajes cercanos a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez sigue insistiendo en que las elecciones serán en el año 27. La pregunta es que nos haríamos nosotros y que también les presentamos a ustedes. ¿Habría que hacer elecciones dado que no hay presupuestos? ¿Habría que hacer elecciones dado que el PSOE, en caso de que fuéramos del PSOE, podría lanzarse al vacío en este caso? Bueno, pues para tratar esos temas no los he presentado demasiado bien, pero espero que ahora mismo los tertulianos lo aclaren de sobra. Tenemos a tres personajes de Getafe que son, yo creo, muy interesantes para tratar este asunto. En primer lugar, Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. En segundo lugar, David Siles. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Y en tercer lugar, José Luis Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no he presentado demasiado bien el asunto, a pesar de hacer una introducción. Yo creo que sí lo has presentado. ¿Qué opináis vosotros? Yo hoy voy a estar de acuerdo contigo. Gracias. Y estoy de acuerdo contigo y con Pedro Sánchez, además. Para que tú veas hoy, vamos a estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Es decir, no se puede estar gobernando sin legislar. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. No se puede gobernar sin presupuestos. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez, que si no tienes mayoría para dirigir un país, pues es mejor que dimitas y que te vayas y convoques elecciones. Yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el Pedro Sánchez de hace 7, 8 años, antes de que fuera presidente del gobierno. Porque todas estas cosas fue las que le dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Entonces yo estoy de acuerdo con él y creo que hay que convocar elecciones. Pero ya, si vamos a situarnos en el momento actual, es que además Pedro Sánchez hoy, precisamente hoy, ha estado en la reunión de Consejo de Política Fiscal, ha ido a negociar con las comunidades autónomas el techo de gasto, que es la primera medida que llevamos meses esperando a que presentaran,
Y la actitud del gobierno de España es de que sabe que no va a aprobar los presupuestos y vuelve a presentar la misma senda de gasto que presentó hace un año y que fue rechazada en las Cortes. Con lo cual, lo que está claro es que este gobierno no tiene ni voluntad de negociar, que es una de las cosas que presumen todos los días de que quieren negociar y no negocian con nadie, porque no está dispuesto a sentarse a negociar. Me podéis decir que la senda de gasto es un tema controvertido, pero hay que reconocer que como la ineficacia de este gobierno está llevando a que sigan reduciendo la deuda pública porque no están invirtiendo en las necesidades que tienen los ciudadanos. Y voy a poner otro matiz. Estamos hablando siempre, y aquí hemos hablado mucho, de los datos económicos que son buenos para España, pero que ahora sí que empiezan a vislumbrarse cosas que ya no son tan buenas para la ciudadanía. Ya no voy a hablar de que los ciudadanos, los vecinos y vecinos, no perciban esa bonanza de los datos macroeconómicos. Es que hay datos macroeconómicos que ya empiezan a no ser tan buenos. El gobierno de España no quiere presentar presupuestos, entonces prefiere que le tumben en la senda de gasto para no tener que presentar presupuestos, para no poner en evidencia sus contradicciones. En política fiscal sobre todo, pero en política económica mucho más, cuando tiene que hablar del aumento del gasto en defensa, al que está vinculado por sus compromisos con la OTAN, por muchas vueltas que le quiera dar, por organizar, digamos, todo el follón, entre comillas, que se ha montado con los fondos europeos, que siguen sin verse realmente entre la ciudadanía, y porque muchas medidas de las que se han tomado, al final no se están traduciendo en políticas a la gente porque no llegan. Es decir, el propio presidente del gobierno, el Pedro Sánchez de hoy, hablaba de las bondades de la ley de vivienda, esa que él no quería sacar adelante, y que realmente no está siendo efectiva en muchos sitios. Con lo cual, yo creo que es una evidencia que son necesarias unas elecciones generales. Otra cosa es que no sean necesarias para Pedro Sánchez y para los intereses personales de Pedro Sánchez. Si él no quiere convocar elecciones porque está pensando en Pedro Sánchez, no en el Partido Socialista y no en España, pues que tome las decisiones que quiera. Es curioso porque no se hace más que hablar en los medios de comunicación, en esos que dicen que son todos contrarios a Pedro Sánchez, pero no se habla más de la situación del Partido Popular. ¿Vale? Es verdad que el Partido Popular está en una situación muy compleja porque a su derecha está creciendo cada día más, y las encuestas lo van reflejando, la ultraderecha. Como ha pasado en toda Europa y aquí hemos hablado en todos los sitios. Lo curioso era hoy, a nosotros que aquí siempre solemos mencionar mucho a Iván Redondo, hoy daba un dato de Iván Redondo que me parece que es fundamental para absentarse a hablar de las elecciones. Y es esos 300.000 votos que se calculan que van desde el Partido Socialista a Vox. No al Partido Popular, no se quedan entre medias, son votos que van del PSOE a Vox. Entonces, yo entiendo la estrategia porque esto ya ha pasado. Es decir, cuando Podemos creció tanto en su momento, el Partido Popular pensó, pues a lo mejor no es tan malo que Podemos diera el famoso sorpaso al PSOE. Porque, bueno, pues nos quitamos al enemigo más importante, viene este chico de la coleta con unos radicales que luego no va a saber gobernar y volvemos antes al gobierno. Si de algo se tiene que reconocer a Pedro Sánchez es que nunca ha sido cobarde, digamos, ha sido valiente tomando decisiones. Ahora, si el objetivo de Pedro Sánchez es que Vox supere al Partido Popular en la derecha y el próximo presidente del gobierno sea Santiago Abascal, yo espero que este país algún día recuerde quién tomó esa decisión, que es Pedro Sánchez, según va retrasando las elecciones. Porque esa decisión política sí puede ser muy grave para el futuro de este país. Bueno, yo va a tener que estar de acuerdo con José Luis en casi todo. No, me parece perfecto. Eso no es normal. Y hay un dato más que no has utilizado, que afecta, porque Pedro Sánchez una cosa cada vez más y el Partido Socialista otra, en peligro de extinción. En peligro de extinción directamente. Las elecciones que Pedro llevó al PSOE a perder de forma como no había sentido nunca el poder autonómico y local. Fue una pérdida porque jugó sus intereses personales, no lo del Partido Socialista y los ciudadanos en las autonomías y en los ayuntamientos. Pero es que puede volver a repetir la misma jugada este año, la misma. Porque creo que a él le interesa y muy poco demás la organización. Y además lo demuestra. ¿Hay alguna reunión del PSOE a debatir algo? ¿Convoca alguna reunión? Aparte que ya la ha desnaturalizado la organización y la ha hecho suya. ¿Hay alguna reunión? Es que ni el Congreso de los Diputados ya. No ha habido debate del Estado. Hablamos de los presupuestos. ¿Debate del Estado de la Nación? ¿Cuántos años hace que no hay un debate del Estado de la Nación? Creo que me parece que son 4 años un debate del Estado de la Nación. Presupuesto no hay. Nos tienen que explicar qué pasa con los fondos europeos Next Generation, porque los datos son alarmantes, que un 65% y queda menos de un año para que concluya, no se ha ejecutado. No se ha ejecutado.
¿Alguien nos da una explicación? ¿Se debate algo de esto en el Parlamento? El presupuesto de defensa de la Unión Europea, la política de defensa, hay que debatirlo en el Parlamento. ¿Ha habido un debate sobre la política de defensa en el Parlamento? Yo sigo la prensa y no he visto ningún debate. Se hurta a las instituciones la capacidad de discutir y debatir y, por lo tanto, de decidir la ciudadanía. ¿Y cuál es el problema que José Luis planteaba muy bien? Esto lo arregla solamente dos temas: se convoca elecciones o hay una moción de censura. La moción de censura, por distintas razones, no salen los números por cobardía del PP de presentarla, entre otras cosas, por cobardía del PP de presentarla. Pero tampoco presenta una moción de confianza cuando ha perdido la mayoría en el Parlamento, una votación tras otra, tampoco presenta moción de confianza. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahora me da la impresión de que está esperando a ver qué pasa en Extremadura y qué pasa en Castilla y León. Tengo el ligero olfato. Entonces, pero claro, a lo mejor la situación otra vez tiene que ver con él, pero no tiene que ver con la organización y con la ciudadanía. Y lo que decía José Luis es que los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB tienen que ver y están analizados por qué ha crecido el PIB español más que el europeo. Y no es el momento, porque podemos hacer un programa para analizarlo. Pero hay unos datos que sí empiezan a ser cada vez más preocupantes. ¿En qué al ciudadano normal le afecta más? Le afecta la cesta de la compra, la cesta, la vivienda y los servicios. Y los tres están hechos unos zorros para los ciudadanos. Yo quiero decir mi experiencia concreta. A mí la cesta de la compra me ha aumentado en los últimos años un 50%. Mi salario ha aumentado un 15%. Mis momentos. Y la cesta de la compra un 50%. La vivienda ha subido más todavía. Todavía más. Y los servicios, que lo denunciamos, lo decimos, lo pedimos, cada vez funcionan peor. Los servicios públicos. A propósito, ¿cuántos plenos han hecho para debatir lo de Internet en Getafe? Que a veces hay más gente sin Internet en Getafe. En el siglo XXI. Creo que se han hecho 2 o 3 plenos, me parece, para debatir el tema de mociones de todos los partidos, pero nadie pone las medidas para que se cambie. Incluso la que se ha aprobado de la antena en el polideportivo de la Cierva es un disparate. O sea, hablamos de las citaciones por Internet, desde el padrón de Getafe hasta Hacienda, hasta... A ver, los hemos denunciado, lo hemos dicho, ¿se ha hecho alguna medida? ¿Ha cambiado algo? No, ha ido a peor. Entonces, eso es una sensación ciudadana de desasosiego. Pero sobre todo lo que afecta, naturalmente, a la forma de vida. ¿Y en esta situación de desasosiego es cuando tenemos que ir a elecciones? A ver, es verdad que ¿no? iremos a elecciones cuando el presidente del gobierno de turno decida disolver las Cortes, que para eso es su prerrogativa y ya está. Y como decía José Luis, razones objetivas las hay para que convoque ahora, como las había para que convocar a Rajoy, para convocar a Aznar, como para Felipe González. O sea, Filesa, Gürtel, yo que sé, cada uno ha tenido sus cosas de corrupción y cada uno ha tenido sus cosas de acoso. Porque mira que yo no menciono corrupción. No, yo tampoco he entrado ahí. He entrado en pero ahí andaba un poquito de merodeación de las causas abiertas, ¿no? De como que se ve acosado no por causas abiertas, que se ve acosado por la inestabilidad política y tal, pero bueno, sea como sea, pues será cuando tenga que ser. A ver, el problema yo creo que es que llevamos en una situación de pre-campaña desde antes que acabara la campaña anterior. O sea, es que no ha dado la sensación de que no hemos pasado por las elecciones y que estamos en campaña electoral continua. Y no me parece que eso sea bueno para el sistema democrático en general. O sea, sobre todo si vamos a estar de campaña siempre y solo votar una vez cada 4 años. O sea, quiero decir, al final estás metiendo una tensión al sistema constante que a la tele no le viene mal, te quiero decir, porque parece que siempre tienes cosas de las que hablar, y en el mundo este en el que vivimos también volvemos a la inmediatez de los clics, de cosas continuas, pues lo mismo. Pero oye, que efectivamente hay problemas, pero que los problemas hay que solucionarlos sin no convocar elecciones, diría yo. Que no centremos todo en que es que tiene que convocar las elecciones y que con eso ya parece que, no sé, que todas estas cosas de las que estamos hablando que existen se van a solucionar de repente. Sí, pero que si el gobierno no tiene capacidad legislativa para en caso de que las soluciones sean legislativas, que a lo mejor no, pero si son económicas serán presupuestarias, y tampoco. No, pero a ver,
se puede prorrogar el presupuesto, puedes hacer decretos leyes. O sea, prorrogar el presupuesto lo sabe hacer muy bien. Por eso te digo, o sea, quiero decir... Ya lleva varios años prorrogando el presupuesto. Aquí hemos visto que si quieres puedes, el problema es que a lo mejor no sabemos el querer, quiero decir. Desde ese punto de vista de una persona que llegó un poquito por sorpresa, que llegó además sin el apoyo de su partido, recordémonos que casi tomó el partido al asalto este hombre, y que siempre ha tenido a más de la mitad de su partido en contra. Se me acaba de ir. Pero yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, más que con esta pareja. ¿Por qué razones? Vamos a ver, lo que tú comentabas antes. Estamos en el año 23, no me acuerdo si fuera en febrero o en marzo, cuando fueron las elecciones a las comunidades autónomas. En las elecciones a comunidades autónomas pues fue un desastre para el PSOE. Ayuntamientos y municipales, ¿eh? Sí, y municipales. Pero estoy hablando de las comunidades que son las que más... Pero fueron simultáneas, fueron simultáneas. Cuando llegan las elecciones a las comunidades, que de alguna manera son muy importantes, pues básicamente se queda el PSOE en 3 o 4 comunidades, no hay mucho más. Menos mal tiene todavía gente que le puede apoyar, que son los del País Vasco y gente de Cataluña, que ahí y ya, pues de alguna manera, aunque Junts esperaba poder haber podido colocar a Puigdemont, pues no lo puede hacer. Pero básicamente se queda... El gobierno catalán en minoría, ¿eh? Sí, en minoría. Sí, pero bueno, claro. Pero que también... Pero... Bueno, ahora... No, pero que también otra cosa que tenemos que acostumbrarnos un poquito es... A ver, vivimos en una democracia parlamentaria. Sí, sí. Tenemos que acordarnos un poco de esto. Parece de repente que en el momento en que no hay una mayoría absoluta de un partido único, ya como que todos... No puede haber acuerdos, pero minoría, en todos los países hay acuerdos de gobierno. Correcto. Y si no hay acuerdos de gobierno, se rompe el gobierno. Sí, no, pero bueno, pero que puede haber el gobierno de gobernabilidad. Te quiero decir, no hace falta tampoco tenerlo metidos dentro del gobierno. O sea, quiero decir, que parece que estamos identificando ineficiencia con partido único. No, estamos hablando de gobierno, de que se gobierne. Es que la diferencia para mí es que no se está gobernando, se está poniendo parches. Y se está aceptando la negociación como chantaje, no como proyecto político. Y como respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Es una visión. Claro, es un poco, perdona que ya retomo porque me he acordado de lo que estaba diciendo antes y así. Perdón, Eloy. No, si era porque sabía todo. Ahora sigo yo. Que viene de Pedro Sánchez, quiero decir, está un poco al margen de todo, ¿vale? O sea, quiero decir, hasta qué punto no le viene mejor para construir un relato. Oye, mira, que yo venía aquí con toda mi intención, que yo sé que hay unos problemas... Y los tenía a puntito ya de solucionar, Lo que pasa es que, jolín, claro, es que no aprueba la senda de gasto, es que mira esto, que es que me por aquí y tal, es que no he podido, ¿no? Vótame ahora, volvemos a ese partido único, acuérdate de las mayorías absolutas y tal, y ya sí que te lo dejo todo finiquitado. Y todo esto, obviamente, sin pensar en ninguno de los estratos inferiores, por así decirlo, de gobierno, en la autonomía, en los ayuntamientos, porque él está completamente ajeno a todo eso. Pues yo creo que lo que antes comentabas de una situación de entrada al gobierno, que había sido un desastre, porque el año 23, estamos hablando ahora de junio, me parece que fueron las elecciones generales, cuando llega pues prácticamente en plan perdedor, porque lo que hace es, cuando pierde las elecciones en las comunidades, automáticamente plantea elecciones generales. Y llega allí ganando 6 o 7 puntos, me parece, sobre lo que le daban las encuestas. Y encima pierde, en teoría... con gran ayuda del PP, que hizo los pactos con Vox, con gran ayuda del PP. Pero llega, y cuando llega es capaz de formar un gobierno de coalición, que es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición. La segunda. ¿Y cuál había sido la anterior? El anterior gobierno era eso de coalición. Claro. Con Unidas Podemos. Sí, hombre. Con Unidas Podemos. El anterior también fue... 2020, el anterior también fue coalición. Vale. Pero estaba hablando de un gobierno de coalición, me estaba refiriendo a 4 o 6 partidos que junta... No, en el gobierno solamente hay 2 partidos, Y otra cosa son los acuerdos otra cosa es que consideras de gobernabilidad. Que sumar son 16 partidos. Entonces, claro, si consideras que 4 o 6 partidos... Eso no es el gobierno, de Eso no es el gobierno. Hombre, eso es el negociar cada ley y dejarte las giras de la piel en cada negociación. Pero fíjate lo que estamos hablando. No es un gobierno, eso no es un gobierno. Ha tenido no sé cuántas vicisitudes este hombre y de todas ha salido triunfante. Primero las ha pasado quitando el gobierno de Suárez
posiblemente el gobierno en el que ha tenido más problemas de todos ha sido los dos gobiernos que ha tenido desde el año 18 y 19. Ahí no estoy de acuerdo. Hay los relatos los compramos todos. Pero bueno, es verdad que aplazamos a Canuta, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo vende los relatos? Y aún así, a pesar de todo, ahora mismo decimos, bueno, pues tenemos una situación en la cual económicamente vamos tal. Si hay dinero, por mucho que digamos que en un futuro lo que se le avecina son unos problemas muy graves, etcétera, yo no estoy tan de acuerdo. Y ahora si queréis lo hablamos, pero yo entiendo que ahora mismo la situación en precario está en toda Europa. La vivienda es un problema general. Estaremos de acuerdo. El tema de la OTAN va a ser un problema general si se quiere gastar el 5% hasta el año 30, que prácticamente ningún país lo va a cumplir, ningún país de Europa, quizás con excepción de Polonia, Ucrania y poco más. Y de Rusia, Lituania. O Letonia, Lituania. Pero ni Francia, ni Italia, ni ninguno del resto de los países va a gastarle el 5%. No estamos peor que ellos. Porque la diferencia que teníamos de a lo mejor 0,3 o 0,5 puntos, eso es salvable sin ningún problema. Es cierto que a lo mejor el número de inmigrantes que tenemos ha aumentado muchísimo. Gracias a los inmigrantes hemos sido capaces de crear más riqueza. No es verdad, no ha crecido el número de inmigrantes en el último año. Bueno, ya había oído que habíamos aumentado la población. La OCDE dice que no ha subido el número de inmigrantes que han venido a España. Llevamos mucho tiempo en una cosa como bueno, pues, fijaros que yo creo que aquí en España no han nacido tantos niños de españoles o de gente que vivía en España. Si estamos cerca de los 50 millones y hemos aumentado, si me permitís, pues, ¿dónde lo tengo aquí? El empleo de 19 a 22 millones subió, que tampoco está mal, y hemos pasado de 47 a 50 millones desde el año 2018 al año 2025. Sí, yo te estoy diciendo el último año. Sí, no te digo que no, sí, claro, en términos totales de eso. En términos totales, de esos periodos de años. El empleo, eso 3 millones del crecimiento del PIB. Vamos a ver, se han entrado 2 millones de trabajadores que están trabajando, naturalmente ha aumentado el PIB. No, pero que estamos hablando de si había aumentado el número de inmigrantes. Ha aumentado, pero el último año no. Que digo el último año, sí, pero en cualquier caso, el último año no, pero desde el año 2018 hasta el año actual ha aumentado 3 millones. Que sí. Y desde el año 2018 hasta este año ha aumentado 3 millones de empleos. Si no necesitamos las estadísticas, es salir a la calle. No necesitan las estadísticas, salir a la calle. Es una cosa continuada. Continuada, sí. Si lo dices de esa manera, parece como camionetos de golpe. No. Que no los han lanzado ahí de repente. Estaba hablando del año 2018 ahora, ha aumentado. 3 millones de habitantes. Son 7 años, Son 7 años. Sí, pero que estoy hablando de que hemos aumentado 3 millones la población, 3 millones de personas. Estamos en 49.200.000 ahora mismo. Perfecto, pues 2.700.000 o 2.500.000. Hay un crecimiento de nacimientos ya en España positivo por los emigrantes. Migrantes, que es de 100 y pico mil al año, el número de aumento de población por nacimientos. Que yo no he entrado ahora a 25.000 españoles y 135.000. Que no he entrado ahora diríamos a lo que se gana de media o a los ingresos per cápita. He entrado que si José Luis está diciendo que no ha entrado más gente, estamos hablando. Pero ha especificado que el último año. Vale. Si hemos llegado a 49.300.000, por poner ese ejemplo ahora, y hemos aumentado en 2.600.000 el número de personas que pueblan este país, hemos aumentado 3 millones el número de empleos. Ojo, que estamos hablando de que algunos como Feijóo estaban diciendo que íbamos a aumentar en tropecientos mil, 500.000 o 600.000 el número de personas que trabajan. Podemos analizar qué tipo de empleos. Hemos subido. Si estamos ahí, habrá que desmenuzar los grandes datos en detalle. Por supuesto, si lo podríamos. Y el valor añadido que aporta. Sí, pero lo que sí se sabe es que el PIB ha subido y ha pasado de 1.200.000 a 1.600.000. Estamos hablando de 400.000 millones en 6 años. Yo creo que no hemos ido a peor. Y plantearnos unas elecciones. En los datos macroeconómicos, en la vida de cada ciudadano es donde discutimos. Yo no discuto los datos macroeconómicos, discuto cómo ha influido en la vida de los ciudadanos, que son mayoría y que no son los grandes cualificados. Pero que lo que yo estoy hablando es que si hemos sido capaces de crear más riqueza de manera continuada, el problema está en que debemos ser capaces de aumentar la igualdad, no en seguir en una mayor desigualdad. ¿Qué no es lo que ha pasado? Vale, pues
Pero ¿hay dinero en teoría en el país como para poder repartir? Hemos recibido, ¿cuánto dinero hemos recibido de la Unión Europea que no gastamos además? La totalidad. Ha habido, segundo. Sí, los fondos, estoy hablando ahora de los fondos... New Generation. De los New Generation, los fondos para España son, que todavía no se ha gastado, 160.000 millones. No es una broma, ¿eh? No es una broma, es una cosa muy seria, ¿eh? Sí, pero que es el segundo país de Europa que más fondos recibe. Después de Italia está España. Pero que estamos hablando que ese dinero no se ha podido convertir en deuda todavía. También. He utilizado y queda poco tiempo. Pero que hay que entender que España no es un país donde la industria y las nuevas tecnologías se haya impuesto tanto como en Alemania, que van a necesitar su dinero, o en Francia. Estamos todavía a una buena distancia, por mucho que económicamente hayamos subido, solamente falta darte una vuelta por Francia, darte una vuelta por Alemania, para ver que Centro Europa nos saca todavía años de ventaja. Si alguien había pensado que estábamos muy cerquita de adelantarles o de llegarles, pues eso es Yo creo que nadie ha planteado eso, ¿eh? Nadie ha planteado eso. No hace falta ir muy lejos para pensar que alguien ha dicho aquí que ya habíamos adelantado a Italia y que estábamos a punto de llegar a Francia. No hace falta decir que ha sido el anterior presidente de gobierno del PSOE. ¿Quién ha dicho eso? Si lo recordáis, Zapatero. La Champions League y esas cosas. Yo de todas formas creo que... ¿Me equivoco? No te equivoco. Al tema que vamos ahora. Pero este es un hombre de confianza de Pedro Sánchez y asesor suyo en las grandes negociaciones con Junts y con quién más que te diga, con los chinos, vamos, no lo ha dicho la oposición, ¿eh? No lo ha dicho el PSOE que no está de acuerdo con Pedro Sánchez, lo ha dicho Pedro Sánchez eso, no es el PSOE diferente. ¿Qué ha dicho, dices? ¿Qué ha dicho? Lo que ha dicho Zapatero es Pedro Sánchez. Vamos a ver, Zapatero es Pedro Sánchez. Que te he dicho que cuando alguien había dicho en su momento, que en este caso estoy hablando de Zapatero, que ya habíamos llegado a la Champions League, el tema más sencillo para entender que no hemos llegado a la Champions League y que estamos 10 años todavía por detrás de Centro Europa, es darse un paseo por ahí para verlo. No, pues si lo que mira que está mal Francia. ¿Sí? Y mira que está mal Francia, que no sé qué aspiraciones. Si lo que tenemos que estar contentos, Eloy, yo estaría de acuerdo contigo si me estuvieses diciendo lo que hemos avanzado en estos años, con la diferencia que teníamos y cómo hemos recuperado. A lo largo de... Yo solamente estoy tratando de decir aquí que un cambio de gobierno estaría justificado si realmente la gente que va a llegar, pero yo no confío en ellos absolutamente, porque lo que hemos visto en los últimos años es, cuando Aznar ha dejado el gobierno, ha dejado el país como unos zorros. Y cuando Rajoy ha dejado el gobierno, lo ha dejado con unos problemas de corrupción que prácticamente cogían todas las provincias del país. ¿Te has saltado Zapatero a puerta o...? No, si he hablado solamente del gobierno que nos espera. Está hablando del gobierno que nos espera. Sí, pero Zapatero dejó el país hecho unos zorros. No sé si fue por Zapatero, por la crisis económica, pero el país estaba... El aumento de la deuda, vamos... Peor que 2010 y otros factores. Yo creo que tu memoria es selectiva como la de todos. No entiendo demasiado el cambio que estáis planteando, que sería hacer unas nuevas elecciones, donde van a ir de la mano, diríamos... el PP, y Vox, juntamente con Vox, que no le va a quedar más remedio. Yo no creo que eso sea mejor para el país, que es el tema clave aquí. Claro, pero no es otra cosa. Entonces, vosotros habláis de temas éticos y yo estoy hablando de temas prácticos. Yo te hablo de otra cosa. Yo he hablado de temas prácticos. El coste de la vida, la vivienda, los servicios, son temas prácticos, los servicios públicos, son temas, no son políticos, son de la vida diaria. ¿Tú crees que esa gente, a esos problemas que tú estás poniendo encima de la mesa, la respuesta de esa gente va a ser mejor de la que tenemos ahora? Yo creo, yo te respondo a eso. Esa es la cuestión. Claro, pero yo creo que a mí me preocupa más vuestro discurso, o tu discurso en este caso, en el cual estamos planteando que un gobierno que no gobierna, porque no está gobernando, porque no puede, porque no lo digo yo, lo dice el presidente del gobierno, no puede gobernar porque no tiene mayoría en el Parlamento. ¿Vale? Como no puede gobernar, pero como la economía va bien, pues dejemos a ese gobierno. Y que los ciudadanos no decidan. Estamos hablando de todo muy en contra de la democracia parlamentaria y empieza a preocuparme ciertos niveles, porque al final... Porque someter a los ciudadanos a decisión es peligroso. ¡Joder, qué democracia! Cuando someter a los ciudadanos la decisión de quién gobierna es peligroso.
¡Coño! Claro, es que ¡Coño! tú planteabas... Acabo. Acabas de plantear algo que yo no he dicho. Es decir, tú dices... Lo has dejado velado, no? lo has dejado velado. Sí, ha dicho es que puede... Se lo has dejado velado, Eloy. A lo mejor... No. A lo mejor te he interpretado mal. Perdóname. Lo que tú estás diciendo es, ¿y por qué no hacemos unas elecciones para ver si se quiere ir? Y yo te estoy diciendo, pero vamos a ver, este hombre no ha ganado las elecciones, porque las elecciones se ganan en el Parlamento. No ganó las elecciones este hombre, las ganó el PP, perdóname, este hombre hizo una mayoría de gobierno, son dos temas de... Las ganó el PP, es que nos olvidamos, Vamos a ver, las ganó el PP. Perdóname, yo no te he dicho que haya sido el PSOE. Ha sido un gobierno parlamentario el que está, y además es un gobierno legal. Es que tú lo que estás planteando no es como si fuera un gobierno ilegal. No, en ningún momento he planteado eso. No, pero te lo estás... Perdóname, está pareciendo. Perdóname, primer tema, tú decías que hay un gobierno de 8 partidos, mentira, hay un gobierno de 2 partidos. Los otros son acuerdos parlamentarios que hay que negociar en cada ley y donde se dejan las tripas. Y ahora incluso ha perdido ese apoyo, ya no tiene ese apoyo mayoritario en el Parlamento. Ya no tiene ese apoyo. Ese apoyo que tú dices ya no lo tiene hoy. Claro. No le justifica ya, porque no tiene ese apoyo de mayoría, ya no lo tiene. No lo tiene, pierde elecciones todos los días en el Parlamento porque no lo tiene. No estamos inventándonos la historia. Está ahí. Ya, pero a ver, ahora mismo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados hay más parlamentarios, más congresistas que han dicho que no apoyan al gobierno que los que dicen que apoyan al gobierno. ¿Y por qué no hacen una moción de censura? Vale, ahora ya te respondo a eso. Le hemos planteado a alguien antes. Si la cuestión, perfecto, no se plantea una moción de censura. Pues eso es lo que tiene que hacer la oposición, no lo tiene que hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí, eso está claro. Eso es un trabajo de la oposición. Que si la oposición no lo hace, el presidente del gobierno también tiene unas responsabilidades a la hora de gobernar. Tiene una responsabilidad con los ciudadanos. Y él no puede gobernar porque no tiene más de 176 votos en el Congreso de los Diputados. Entonces, los tuvo, pero no los tiene. ¿Cómo se gobierna? Se gobierna en el Consejo de Ministros, tomando decisiones que luego tienen que pasar por el Congreso, donde no se van a ratificar, o se gobierna con los presupuestos generales del Estado, en los cuales, vamos, parece que los va a presentar, creo que no los va a presentar, porque creo que no van a pasar de la senda de gasto, que por eso han esperado hasta este mes. Es decir, que no hay voluntad del gobierno de gobernar. Si es que el problema, lo de la oposición estamos de acuerdo. La oposición son unos inútiles, estamos de acuerdo todos. Yo el primero. Absolutamente. Son unos inútiles. Ahora, lo que no vamos a estar de acuerdo es que son los españoles los que tienen que decidir quién les gobierna. Y en las últimas elecciones de 2023, lo que votó la gente, hubo una mayoría, en el Congreso hay una mayoría de derechas. Claro. Porque hay una mayoría de derechas, en el que están figurados, nos guste más o menos, el Junts y el PNV. Son dos partidos conservadores, con la mayoría de Vox y del PP. Es que además las encuestas... Y Coalición Canaria no te digo nada. Las encuestas, que además son encuestas, quitando la encuesta del CIS que hace esas cosas, que hace, todas las encuestas de este país dicen que va a haber una mayoría de derechas, o conservadora como la queréis llamar, que representan dos partidos. Podremos estar en contra, si a mí tampoco me gusta ese gobierno que va a haber, pero yo entiendo que lo que no se puede mantener es una situación prolongada en el tiempo, y lo he explicado al principio, porque al final las consecuencias de no convocar elecciones creo que van a ser el crecimiento mayor de la ultraderecha, y esto no es una cosa que ha pasado en España, esto ha pasado en muchos sitios de Europa y aquí lo hemos analizado. Es decir, el problema es que retrasar las elecciones no es que yo piense que va a gobernar mejor PP y Vox, es que lo que no quiero que gobierne Vox y PP, es que no quiero que Abascal sea presidente del gobierno. Yo prefiero que sea vicepresidente del gobierno. Es que estamos en esa disyuntiva. Aquí no hay otro debate. Y a lo mejor tiene que ver... Hay una discusión en muchos países europeos sobre ese tema y hay experiencias. Quiero decir, tener y hacer crecer a la extrema derecha sin tener responsabilidades de poder, a lo mejor no están acertados como hemos pensado. A lo mejor tienen que quemarse porque son unos inútiles y están demostrando dónde han llegado y cómo piden inmediatamente. Hay que desmitificarlos a esa extrema derecha que no hace más que criticar. Este debate está en la sociedad europea, está en toda la sociedad europea, en toda, claro, está toda ella. Y en Alemania especialmente en este momento. Este debate está en Alemania especialmente en este momento. Pero hay otro tema. Yo creo en las organizaciones políticas, Este señor se puede eliminar al Partido Socialista para mucho tiempo y durante mucho tiempo. Y donde está, en países europeos, hay un ejemplo que puede mirar este señor, que lo lea muy sencillo. En los países europeos que el Partido Socialista ha pedido poner, donde está consiguiendo de nuevo, después de los años, una remontada, donde había un poder local, donde el Partido Socialista fue capaz de meter un poder local y provincial. Y no voy a poner los nombres, pero están ahí, donde el crecimiento ha sido de 3 a 20 y tantos. El Partido Socialista aquí puede pasar una travesía del desierto merecida,
durante mucho tiempo. Es que el Partido Socialista no existe Pedro Sánchez. A ver, es que es verdad que todavía estamos, por así decirlo, el sistema político, el sistema deportivo, el sistema electoral nuestro todavía se está recomponiendo del bofetón, que fue lo que dijimos, bueno, 15 de mayo, lo que vino después, de cómo ese bipartidismo, decían que un poco moderado, porque bueno, sí, estaba vacío por ahí, o el PNV, pero vamos, era un bipartidismo, de repente saltó por los aires. Y entonces, claro, desde entonces llegamos a una tensión en la cual unos partidos quieren volver a ese bipartidismo, lógicamente, y otros partidos que van cambiando, porque algunos nacen y se mueren y tal, ¿no? Pero bueno, y luego otros partidos, por la izquierda o por la derecha, que lo que quieren, ¿no?, es impugnar eso y decir, no, que aquí estamos. Y todavía no nos hemos recuperado de ahí. Efectivamente, a ver cómo salimos de esta. A ver cómo salimos como sistema, digamos, de partidos electoral nacional, ¿eh? A ver cómo queda el PSOE, a ver cómo queda el PP. El PP tiene un problema. Claro, a ver cómo queda Vox una vez, sé que es verdad que pasa por las instituciones, a ver cómo queda lo que está a la izquierda del PSOE, o sea, es que todavía nos queda mucho camino. El problema yo creo que es que no tenemos unos mecanismos, digamos, institucionales, constitucionales y reglados para esta cosa que estamos diciendo, de, oye, cuando yo no saco presupuestos, ¿convoco o no convoco elecciones? Hay países que está obligatoriamente la convocatoria de elecciones cuando se aprueban los presupuestos, y nuestra Constitución, a mí de interpretación también sobre los presupuestos de nuestra Constitución, no, lo que dice de si no se aprueban. Pero que no lo hay, o sea, no puede ir la oposición a decir que es que de repente tal puede convocarlo. No tenemos, por ejemplo, como en otros países, unas elecciones de mitad de mandato, que a lo mejor se solucionaría la historia con esto, algo así, o sea, al final, tal y como está hecho el sistema, nos lo tenemos que comer 4 años. A no ser que efectivamente pase o la moción de censura o la moción de confianza. Entonces, pues en eso estamos, te quiero decir. Seguir reclamando... Joder, sé que si realmente sirviera, que no te digo yo, habría que haber elecciones todos los días, efectivamente. Pero que me da un poco la sensación de que es un poco el dedo de cuando señala la luna y te fijas en el dedo y no en la luna, ¿no? Que como que estamos centrando demasiado en el tema de la convocatoria electoral. No, pero ¿por qué la como un desviar otros problemas, como que si aquí desde la política se está metiendo mano en los problemas realmente que la gente acude. Y me da igual el del gobierno o de la oposición. Eso lo planteo yo lo primero, que es lo que me preocupa. Pero dicho eso, el problema es que si no, los ciudadanos van a decir, la desconfianza hacia el sistema político, hacia los políticos, va a aumentar, no va a disminuir. Está aumentando, no disminuye. Eso también debe considerarlo el presidente del gobierno. Hay una desconfianza y salen las encuestas de los ciudadanos sobre el sistema y sobre cómo se funciona. Pero que aquí, históricamente, en España la gente ha pasado del sistema mucho. O sea, te quiero decir que lo normal era que la abstención ganara siempre. Que precisamente, cuando se rompió todo esto, fue porque un montón de gente que tradicionalmente se abstenía, de repente entró a votar. Y esto ha hecho lo que se moviera todo el sistema de partidos. Entonces, en alguna mente maestra, lo mismo todavía está esperando a expulsar a toda esa gente que entró para ver si ya nos quedamos como estábamos antes. Bueno, no nos da tiempo a terminar la discusión de hoy, así que tendremos que plantearnos dentro de no sé qué tiempo... Yo es que creo que nos van a imponer las circunstancias, también esa discusión. Pero en fin, es un tema muy interesante y la verdad es que puede que en muy poco tiempo esté resuelto esta discusión, algún amigo debate, mío o el año que viene. A mí un amigo mío que ha criticado mucho, de los que ve nuestros debates, de que estábamos demasiado de acuerdo, hoy voy a decirle que lo vea para que vea que no estamos tan de acuerdo. Bueno, mis argumentos no han sido muy buenos porque últimamente no lo explico bien, pero bueno, vamos a tratarlo en un futuro porque si no el tema se hace demasiado largo. Pues muchas gracias por el debate de hoy y tendremos algunos otros debates también de altura, como veo por vuestra parte, y me pondré un poco las pilas.